Este es el artículo 15 constitucional, ya 15, 15, tres manitas, el artículo tres manitas, el cual establece algunos parámetros, igual barajearla por partes. Menciona que no se autoriza, establece que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos. Para antes, extradición se refiere a la entrega de una persona detenida, ya me detuvieron, en un país a las autoridades de otro país que la reclama para juzgarla, para que sea así, para señalarlo, no, para juzgarlo. Por ejemplo, si supongamos yo cometí delitos en México, y me fui a los Estados Unidos y allá me agarran en Estados Unidos y entre los gobiernos, embajadas, así, diplomáticamente, México le solicita a Estados Unidos, Estados Unidos, regrésame a ese paisa porque anduvo haciendo cosillas por acá de este lado. Y ya, vas para atrás, para ser juzgado por los delitos que yo cometí en México, no en Estados Unidos. Como ese en otros lugares, es nada más a manera de una suposición. Ah, ¿A dónde me quedé? Sí, ni para... Dice que no se autoriza. Tampoco se autoriza para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. ¿A qué se refiere? Bueno, al final me voy a detener en ese apartado de orden común. Ni de convenios o tratados en virtud de las que se alteren los derechos humanos reconocidos en esta Constitución de México, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bien, retomando el anterior, las líneas anteriores, menciona que ¿qué? Sí, ni para la de aquellos delincuentes del orden común. Bien, que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición, que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. Es decir, yo estoy en México, ¿verdad? Y en Estados Unidos, otro país, le voy a poner, Argentina. En Argentina. En Argentina cometí delitos, ¿verdad? Pero en Argentina hay, hay esclavitud. Entonces, tampoco se pueden celebrar tratados, tampoco le pueden... Ahí, Argentina le puede pedir a México, hey, güey, regrésanos a ese fulano porque, así, venga, chepa acá porque acá hizo sus fechorías. Pero México puede abstenerse de entregarlo si conoce, si sabe o se da cuenta que allá en Argentina, por ejemplo, existe esclavitud. Entonces, bajo esta premisa, México, el lugar en donde esa persona se asentó o se resguardó, puede abstenerse de regresarlo o de enviarlo más bien a Argentina. ¿Por qué? Pues porque, supongamos, no digo que estoy diciendo, no digo que así sea más bien, que en Argentina hay esclavitud. ¿Ok? Entonces, eso es un pequeño ejemplo de a qué se refiere aquí bajo la condición, si existe la condición de esclavos en su país donde delinquió la persona. Ahora, dice, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos, ni de convenios se autoriza la celebración de tratados. Para antes, tratado, acá en corto, papa, acuerdo entre dos países, México, Estados Unidos, México, quien sea, México u otro, quien sea, los que sea, México, bueno, quien sea, cual sea lo que fuere. Acuerdo entre dos países, un tratado es eso, básicamente. Entonces, esta parte de en virtud, ¿qué? O tratados, sí, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteran los derechos humanos reconocidos
con esta Constitución viene a colación y se asemeja al artículo 1 constitucional en gran medida y al quinto párrafo del artículo quinto también constitucional. No sé si, no, es el quinto párrafo, que habla también sobre las contractualidades, las partes contractuales, que no pueden obligarse, que no existe, que no transgredan los derechos de la persona en cuanto a los contratos, aunque hayan sido establecidos. Entonces, es esto. Mencioné lo que era extradición, lo de tratados, lo de los contratos. Ah, sí, bien. Les debo mencionar un poco qué es el delito porque mencioné orden común, delincuentes del orden común. Entonces esto alude al tema de delitos o de delito en general. ¿Qué se refiere en sí la palabra delito o cuál es su significado? Aquella conducta de un individuo o individuos, uno o varios, yo, tú, él, ella o yo, quien sea, un chingo, de un individuo o individuos que afecta a la sociedad porque va en contra de las normas que protegen la paz, y la seguridad jurídica. Su comisión implica la generación de un daño o la puesta en peligro de la vida, de varias cosas, peligro de la vida, de la integridad corporal, de la salud mental, corporal, ya lo mencioné, de sus posesiones, patrimonio, haciendo referencia a patrimonio, o libertad de las personas. Y seguro se preguntarán todavía o me inquirirán, ¿qué chingados? ¿Por qué sigues hablando del delito? Pues ya llegué al porqué. Pero para antes el preludio del delito. Porque se constituye, una vez más, mencioné delincuentes del orden común. ¿Y cómo sabemos quién es un delincuente del orden común? ¿Cómo lo sabemos? Pues para ello tenemos que revisar primero los delitos que se catalogan en dos tipos: delitos de fuero común y delitos de fuero federal, cual sea. Entonces, los que cometan este tipo primeros o segundos, se entiende de forma implícita que es un delincuente de orden común o un delincuente de orden federal, fuero federal. ¿Quiénes o cuáles son los primeros del fuero común? Son aquellos que afectan directamente. Esa es la principal distinción entre el fuero común y el federal, ya que mencioné el federal. Fuero común primero, aquellos que afectan directamente a la persona directamente, es decir, el efecto del delito recae solamente en la persona y nada más en la persona que es afectada por la conducta del delincuente. Es decir, no hay terceros implicados en esto. Verbigracia, amenazas, es directo, es face to face, nose to nose. Bueno, en corto, en cara. El sujeto activo y el pasivo, y nada más, uno y uno. Amenazas, daños en propiedad ajena, un cristalazo a la casa, o aventaste un pinche ladrillo allá, no sé dónde cayó, pero daños a propiedad ajena. Delitos de naturaleza sexual, fraudes, 1, 2, 3, 4, fraudes, abusos de confianza, homicidio también se cataloga como uno de fuero común. Las lesiones, robo en cualquier modalidad, casa, habitación, transeúnte que vaya pasando un güey en la calle, negocios,
y o de vehículos, cual sea de sus modalidades, esos son los que constituyen el robo. Estos primeros que menciono son delitos de fuero común. Ahora, los segundos, delitos de fuero federal, son aquellos que afectan, sí, la salud, sí, la economía, pero va más enfocado a lo general, más de un cúmulo de personas, de una sociedad, de una comunidad, un conjunto. En el anterior era individual, una persona en concreto, en específico. Acá no. Acá es que afecten a la salud, economía, seguridad del país, intereses de la federación, verbigracia, la estructura, organización, funcionamiento y patrimonio de la federación. Por ejemplo, también los ataques a vías generales de comunicación, se me ocurre, por decir alguno, los bloqueos que se pongan personas sin importar, civiles o no, a tapar las calles, las avenidas, las carreteras, haciendo lo que sea, cual sea de la acción que implique. Ataques a vías generales de comunicación, o que, pues sí, las estén, no sé, las dividan, o algún incendio, o algo así, algo por el estilo, ¿verdad? Contrabando, defraudación fiscal, me suena, ¿sí? Los chochos, que digan, ¿sí? El narcotráfico, pues, el narcotráfico. Otros delitos contra la salud, mencioné en el foro común algunos delitos, bueno, no, mencioné en general. Hay unos contra la salud, sí, pero no todos. Acá los menciona también. Portación ilegal de armas, las taca, armas de fuego. Portación ilegal de armas de fuego exclusivas del ejército militar o fuerza aérea. Aquellas que sean exclusivas. Se enfatiza mucho en ello. Y robo de bienes nacionales, por ejemplo, pues la gasolina, por ejemplo, minerales, meter el dinero a la lavadora, o lavarlo con FAB, o lavado de dinero, tráfico y trata de personas, y entre otros, por mencionar algunos. Estos son por mencionar algunos, a grosso modo. Y también los delitos federales. Los comicios también constituyen delitos de orden federal. Entonces, aquellas personas que cometan uno u otro se entiende que son delincuentes del orden común o del orden federal. Y ya, me parece que es todo lo que tengo por mencionar. Sí, ya es todo, ya terminé. Pensé que era menos, había escrito mucho menos en un inicio porque no encontraba nada. Le ponía 15 constitucional y saben qué error, no aparecía nada. Entonces tuve que indagar más, un poco más. Y aquí está, el que sigue va a estar bueno. Pero por lo pronto, ahí los dejo, o ahí queda. De mi parte, es todo. Muchas gracias por ver el video. Y ya, a seguirle, a darle. Bueno, ya, es todo. Gracias y nos vemos cuando nos veamos. Sí, porque ya está oscureciendo. Sí, nos vemos. Nos vemos cuando nos veamos. Adiós.